Bueno, hay muchos temas para tocar. Vamos a comenzar a debatir un poco y analizar lo que sucede con las paritarias y la famosa cláusula gatillo. Estamos con invitados. Está Nicolás del Caño. ¿Cómo ¿Qué te va, tal, Carla? Nicolás? ¿Cómo estás? Gracias. Estamos también con Guido González, ¿no? Economista del CEPA. Gracias por venir. Y nuestro querido Darío Gaño. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Darío? Bien, bien. Bueno, semanas importantes para la economía macro y también para el bolsillo. Estamos en esa etapa del año que los economistas dicen de precios nuevos y salarios viejos, porque todavía no termina de acomodarse lo que vos decías, Carla, que tiene que ver con las paritarias, con esta especulación de si tenemos un nuevo año de paritarias con una especie de gatillo o una especie de momento donde se reabran las paritarias. Y bueno, el otro eje de la economía, que estoy seguro que los invitados acá van a querer charlar, que tiene que ver con esta presunción de que este viernes o que la semana que viene ya se presentaría el detalle del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para empezar a debatirlo en el Congreso desde marzo, y ahí sí, muchas de las discusiones macro van a estar en la boca de todos los argentinos. Sí, discusión que tiene también un tiempo, ¿no? Límite. Sí. Hay una fecha marcada. Nicolás. Sí, bueno, mirá, me parece, primero hay que dar cuenta de que los últimos años, como todos sabemos, los salarios han quedado muy por debajo, muy por detrás de la inflación. Si bien los trabajadores formales este último año pueden haber empardado con la inflación, tengamos en cuenta que se vienen de 4 años de pérdida consecutiva, ¿no?, del salario, y la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras informales y trabajadores del Estado inclusive vienen con una pérdida muy fuerte, ¿no? Bajo Macri perdieron cerca del 19-20%, ¿no? Y yo creo que la situación actual, si vemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la inflación que ya tenemos en estos últimos 2 meses cercana al 4%, ¿no?, y lo que se presume ya para febrero, y de las exigencias que plantea el fondo, tarifazos, surge claramente porque plantea eliminar subsidios, lo cual no cierran los números entre lo que se pretende, digamos, de reducción del déficit y lo que vienen anunciando como aumento de tarifas segmentadas, ¿no? Es decir, bueno, no dan los números, por lo tanto ya han anunciado, y se desprende de esto que ha circulado, que se va a expandir a sectores populares, ¿no? Un tarifazo mayor a lo que se hablaba que iba a ser del 20%, sino que va a ser mayor. Eso por un lado. Por otro lado, el achicar la brecha cambiaria, ¿no? También, ese es otro de los puntos que exige el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, es mayor inflación, ¿no? Mayor inflación, si bien plantea una menor emisión, digo, esto va a generar inflación, además de los tarifazos, ¿no? Y tengamos en cuenta otro tema, ¿no?, que si quieren ahora podemos conversar, el tema jubilaciones, Sí. ¿no?, que así como el salario mínimo hoy está en niveles de indigencia, las jubilaciones mínimas también están en niveles de indigencia. Entonces, lo primero que busca este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el piso, es mantener esta situación tremenda de 60% de niños y adolescentes en la pobreza, salario mínimo y jubilación mínima de indigencia, es decir, una precarización laboral enorme, ¿no?, una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores en la informalidad. Bueno, creo que eso es el piso de lo que buscan, y de ahí avanzar en muchísimos otros aspectos, ¿no? Ahora, Guido, bueno, hablábamos de esto, ¿no?, de la cláusula gatillo y también de todos los condicionamientos que de hecho pone el Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo. Ya, por ejemplo, docentes está, ¿no?, hablando de un 45,5% con cláusula gatillo a septiembre. Ahora, parece como el cuento de nunca acabar, porque, digamos, haces una cláusula gatillo con la expectativa de que va a haber más inflación. Perdón, Carla, tengo una interrupción. Más que cláusula gatillo es de revisión. De revisión, exacto, para revisar si hay que mover hacia arriba, ¿no?, obviamente, ese número de paritarias. Digo, es la rueda que nunca termina. Bueno, muchos temas, son un montón de temas. Todos juntos vamos a intentar resumir y aportar un granito de arena. En materia salarial, lo que nosotros venimos midiendo desde el CEPA, contrario a lo que decía Nicolás recién, no se viene de 4 años de caída, hay que ver cada sector. Sí fueron 4 años de caída los de Macri, ahí se perdieron 20 puntos del salario real en todos los sectores. El público, el privado, los haberes previsionales y el sector informal, mucho más. Ahora, desde diciembre del 2019 hasta la fecha, el sector privado le ganó 2 puntos a la inflación.
El sector público quedó un punto abajo nada más, con lo cual no son 2 años de pérdida, empatados contra la inflación. El sector que sí sigue perdiendo es el sector de los trabajadores no registrados informal, que todavía está 6 puntos por debajo. Estamos tomando desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. Eso respecto en materia salarial. Respecto del FMI, es cierto, los índices inflacionarios rondan 50%, es muy alto, eso horada el salario de los trabajadores, pero hay que ver qué impacta más. Ahí porque, tengo por ejemplo, una pregunta sí. para ambos, que justamente venía por ahí, Guido. ¿Les parece que estamos en un momento donde las variables macro dicen una cosa y la calle otra? Hay momentos de desfasaje en la economía argentina. Bueno, hay momentos que no, que está todo en caída y realmente la gente está muy mal. Y hay momentos que hay en medio una situación espejo. Sí, Darío, sí, totalmente. El gobierno, desde mi punto de vista, va por 2 caminos la economía. Tiene un camino bueno y tiene un camino muy malo. El camino bueno es el camino de la producción, el camino del empleo. Argentina recuperó los 10 puntos que cayó en el 2020, los recuperó completo en el 2021, recuperó casi la totalidad de los puestos de trabajo que se perdieron en la pandemia. Puestos de trabajo, estoy hablando de la base del CIPA, puestos de trabajo formales en blanco de lunes a viernes, los que pagan aportes y contribuciones. Esos puestos de trabajo, que son los más difíciles de generar, ya se recuperaron casi en una totalidad. Estamos 10.000 empleos abajo. Después hay que recuperar la pandemia macrista, que fue más grave que la pandemia. Se perdieron 275.000 puestos de trabajo formales entre el 2018 y el final de la gestión de Mauricio Macri. Eso falta. Pero hay sectores productivos que están triplicando el índice de producción acumulado. El último informe del IPI dio 15,8 la variación interanual acumulada y hay sectores que triplican el índice. El sector del cuero, el sector de la industria de vestir, el sector automotriz. Todo eso está motorizando la economía hoy y claramente el acuerdo con el FMI viene en sintonía con eso. Si le damos los dólares al FMI, todos esos sectores productivos se frenan. Y si no le pagamos al FMI, que entiendo que es la propuesta de la izquierda, todo eso hay que explicarle también a la gente qué sucede cuando no le pagás. Cuando vos no le pagás al FMI, entras en default. Cuando entras en default, generas una corrida cambiaria. La corrida cambiaria te genera devaluación del dólar. La devaluación del dólar se traslada a precios. Cuando se traslada a precios, horadás el salario. La economía está todo como muy importante. en la calle, yendo para abajo, yendo para arriba. No, bueno, está claro lo que vos marcabas recién. Por ahí se puede decir algo en la macro y después en lo cotidiano. A ver, para la expectativa de muchos sectores, inclusive que votaron al Frente de Todos, para que vuelva al asado, no solamente está cada vez más lejos, sino que ahora te sacaron hasta la ensalada, digamos, porque hay un aumento de los precios que es brutal. Entonces hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, hay primero una consolidación de lo que fue el ajuste de Macri, ¿no? Y sobre eso se siguió avanzando. Entonces yo creo que el FMI, los condicionantes del Fondo Monetario Internacional, no solamente los que marcábamos recién en relación a nuevos tarifazos, mayor devaluación que va a fogonear más la inflación, sino que además vas a tener un cogobierno con el FMI. Ahí hay elementos que plantean, por ejemplo, que si Argentina, el dinero de un eventual crecimiento, ¿no?, mayor al estipulado, bueno, eso va a ser para achicar el déficit fiscal, no para resolver los problemas que tiene la educación pública, que son enormes en la infraestructura, la propia salud pública, la falta de vivienda, digo, que emergió con mucha fuerza en la pandemia como un problema estructural muy grave en la Argentina. Entonces, un cogobierno con el FMI, cada 3 meses ellos te van a decir si vos cumpliste o no. Y si no se alcanzaron las metas, se van a definir. Ellos van a poner la lupa en toda la economía argentina y ellos pueden definir, por ejemplo, meterle la mano a las empresas públicas, a las empresas del Estado. Eso también está en esto que circuló en estos días como entendimiento, como posible acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque plantean que digamos, las partidas discrecionales hacia las provincias y a las empresas públicas, bueno, eso también el FMI lo va a revisar. Cada 3 meses se va a revisar y ahí el FMI va a decir si te va a dar el dinero o no te va a dar el dinero, ¿no? Estos desembolsos cada 3 meses. Entonces yo creo que acá hay un punto muy importante, primero, que es la cesión total de soberanía al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, con estas políticas, yendo al Fondo Monetario, la fuga de capitales, una matriz productiva totalmente extractivista y demás, con estas políticas llegamos hasta acá. Alguien me tiene que responder cómo, haciendo lo mismo vamos a cambiar esta situación. Obviamente eso no es así. Esto se va a profundizar. ¿Hay alternativa frente a esto? Por supuesto, nosotros no planteamos
una medida aislada de desconocimiento soberano de la deuda, que en primer lugar es una deuda fraudulenta, ¿no? En primer lugar, hay elementos para desconocerla de sobra. En primer lugar, desconocimiento soberano, pero como parte de una serie de medidas que en primer lugar tiene que incluir medidas de autodefensa nacional, como el monopolio estatal del comercio exterior, la nacionalización de la banca. Es decir, obviamente los sectores de poder van a reaccionar frente a una medida de estas características, por eso hay que tomar medidas de autodefensa nacional y a favor del pueblo Será trabajador. interesante seguir entonces el debate, ¿no? Que va a empezar, creemos, la próxima semana ya en el Congreso de la Nación. Lo veo a Guido que hace que no con la cabeza, no están de acuerdo, pero la riqueza está ahí. Sí, con otras creo que las medidas que dice Cortito, Nicolás, porque nos tenemos que ir al móvil. Respecto de avanzar en el comercio exterior y en la regulación, en eso comparto. No comparto en el berenjenal que se genera con el fondo. Cuando dice el gobierno va hacia un cogobierno con el FMI. No, no es este gobierno el que trajo al FMI. Es el gobierno de Mauricio Macri el que nos endeudó por 3 generaciones. Entonces eso tiene que quedar claro. La tapa de Clarín de hace 3 días decía exactamente lo mismo que está diciendo Nicolás ahora. El gobierno nos endeuda. No es el gobierno el que nos endeuda. Es el gobierno anterior el que nos endeudó. Dije que era una deuda yendo al fraudulenta FMI a buscar más deuda. Yendo al FMI a buscar más deuda significa... Nos están deudando, bueno, no. Y para la gente, que iba a reconocer una siempre deuda fueron los fraudulenta, liberales lo los que hemos dicho en toda la que campaña. llevaron al desastre al país, siempre fueron los peronistas los que lo resolvieron. De todas maneras, esto es transversal. Es cierto, la deuda la tomó el gobierno de Mauricio Macri, la está tratando de resolver, vamos a ponerlo entre comillas, o de acordar con el fondo el actual gobierno, y seguramente lo que suceda va a quedar para los futuros gobiernos. Cristina Fernández de Kirchner plantearon inclusive investigar esta deuda, se planteó investigar. Sin investigar, ya han pagado, inclusive ya han pagado miles de millones de también dólares. Este gobierno planteó el impuesto a las privados. grandes fortunas y vos, como diputado nacional, me parece que te abstuviste. Pero entonces, cuando se habla de defender los intereses de los trabajadores, también tienen que ver esas cosas. Ese era un impuesto que pagaron las 12.000 personas más ricas del país y Nicolás lo votó en contra. No votamos en contra. Perdón, te abstuviste, peor. Tenemos un proyecto. Cuando los problemas son importantes en el país, la izquierda se borra. Por eso aparece el peronismo y la izquierda se borra. Primero hay que dejar en claro que el ajuste que ha hecho este gobierno, no solamente lo denunciamos de la izquierda, sino que lo ha reconocido propios sectores del oficialismo. En primer lugar, Cristina Kirchner, cuando denunció después de las PASO que perdieron las elecciones justamente porque mucha gente que los apoyó pensando en que iban a recuperar lo perdido, eso no sucedió y por eso perdieron las elecciones. Y Cristina Kirchner dijo que se había ejecutado el presupuesto y eso es verdad. Por eso lo felicitaron a Guzmán, lo felicitó Cavallo. Eso es verdad, y medio punto del PBI salió del impuesto a las grandes fortunas. El primer semestre del 2021 lograron lo que los liberales no pudieron lograr, que fue un déficit menor al 1%. Entonces yo creo que ahí está el punto, medio punto de ese PBI. ¿Por qué renuncia Máximo Kirchner a la presidencia del bloque? Creo que es una maniobra para contener sectores descontentos. ¿Por qué renuncia Máximo Kirchner? Diciendo que este acuerdo, diciendo que este acuerdo no va a ser bueno, y yo creo que ningún acuerdo con el FMI es bueno, pero no es este gobierno que se fue a endeudar, que es lo que acabas de decir vos. Coincidís con la tapa de Clarín que dice que el gobierno se va a endeudar al FMI y va a buscar cogobierno. Eso lo estás inventando vos. No, lo dijiste recién, pero por favor, estamos en vivo. Yo lo que dije es que esta deuda fraudulenta, que la contrajo Macri, es lo que dijimos en toda la campaña electoral, en todos los debates públicos, lo puede ver cualquiera. La deuda fraudulenta de Macri hay que desconocerla porque es una deuda ilegítima e ilegal. Este gobierno planteó inclusive investigarla, no hizo absolutamente nada. Lo que proponés es ir al default. ¿Por qué los trabajadores que hoy no tienen vivienda, que tienen salarios miserables, los jubilados que trabajaron toda su vida, se van a hacer cargo de una deuda que sirvió para que las grandes empresas, y está el listado, quiénes son los que fugaron ese dinero? ¿Quién se benefició con ese dinero? ¿El pueblo argentino? No, se beneficiaron los grandes empresarios. ¿Cómo se inició el proceso de la deuda? Estatizando la deuda de los grandes empresarios, lo hizo Cavallo bajo la dictadura militar y a partir de ahí esa bola de nieve siempre con esta misma política. Lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem, lo hizo De la Rúa, etcétera. Entonces volver con la misma política, volver a que el Fondo Monetario sea el que no se vuelve al fondo, se está en el fondo. Por eso el Fondo Monetario, aceptar eso, que el Fondo Monetario... Para que quede claro es que la deuda la tienen que pagar los que la tomaron. Pero el gobierno necesita crecer para pagar y para crecer necesita los dólares, el sistema productivo nacional necesita los dólares para importar los insumos con los cuales produce y generar puestos de trabajo. Pero vos leíste lo que circuló del acuerdo con el fondo, ahí no dice que lo van a pagar los que imagino que esta discusión se va a trasladar también, no dice que lo van a pagar los que lo generaron. La próxima semana allí al Congreso de la Nación. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos el debate que siempre es enriquecedor. Gracias por venir, Nicolás, Guido, Darío, gracias. Tenemos que ir a uno de nuestros móviles, está Nicolás Munafó allí en zona norte, hablamos de la Mesa Federal de Juntos por el Cambio. Nicolás, hay un documento
que se va a emitir